Queridos amigos, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos 8 de marzo, el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con la querida maestra Sandra Serrano, académica integrante de Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sandra, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. No, un placer, muchísimas gracias. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Antes de entrar al tema, ¿qué tienes que decir al respecto? Que no nos feliciten. Okay. Que conmemoremos este día como un recordatorio de las luchas que han dado las mujeres históricamente para que nosotras podamos votar, para que nosotras tengamos una vida libre de violencia, para que nosotras podamos ejercer los derechos en igualdad. Y que recordemos también todo lo que nos falta por lograr por estas mujeres que al día de hoy, en este momento, están siendo torturadas en sus casas, que en este momento no tienen la posibilidad de ejercer un derecho al voto y que todavía nos falta un gran trecho por alcanzar la igualdad. Y que por favor no nos feliciten. En relación a lo que nos falta, trabajar en derechos humanos, derechos civiles, ¿qué te trae Sonora? Me trae Sonora una gran iniciativa de distintos sectores de la sociedad civil organizada, la academia, organismos autónomos, los empresarios, por repensar la ciudadanía, por repensar la democracia, que esa es una gran iniciativa por activarnos, ¿no? Por decir, los ciudadanos, desde cada individuo puede hacer algo, puede transformar, puede tratar de abrir mayores espacios de participación, mayores espacios de diálogo y mayor defensa de derechos. Eso me trae eso. Estamos presentes aquí celebrando el diplomado Ciudadanía, Democracia y Cambio Social que convoca la Unison, Coparmex, el IFE y Sonora Ciudadana. Derechos humanos. Hoy, ayer, estamos hablando de un signo diferente de los tiempos, estamos hablando de una nueva realidad, estamos hablando de una nueva cultura. Cuando hablamos hoy de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la idea del sujeto de derechos, de la idea de una demanda, de la idea de poder exigir. Estamos hablando de que no tenemos que esperar dádivas, de que lo que merecemos son derechos, de que lo que merecemos es que el Estado responda frente a ciertas demandas de la sociedad que hemos tenido siempre, que no son pequeñas cuestiones que los estados nos otorgan, sino que nos ha costado luchas sociales históricas por poder tener espacios de libertad, por poder realizar la vida que cada uno de nosotros quisiera realizar. Pero también nos recuerdan y también nos ponen el énfasis de los límites que el Estado debe de tener frente a los ciudadanos, que el Estado no puede sobrepasarse, por ejemplo, en el ejercicio de la fuerza, o no puede sobreprotegernos para que no nos enteremos de algunas cuestiones que al Estado le parecen mal, sino por el contrario, debe darnos la mayor información posible, debe protegernos lo más que pueda. Es decir, nos hablan los derechos humanos de los límites, pero también de los alcances del Estado frente a los ciudadanos. Señalaste algo que me parece muy interesante, derechos que han existido siempre. ¿A qué te refieres con esto? Antes de la ciudadanía, ¿había algo más? Siempre ha habido intentos, me refiero históricamente en la humanidad, por conservar la vida misma, ¿no? Por conservar la libertad, por conservar la igualdad. Claro, esto no está en un estado de naturaleza, sino está más bien en la intención del ser humano, en que eso sí me parece que es una cuestión innata del ser humano, de buscar tener una mejor vida para sí y para su familia y para su sociedad. Y después le hemos dado forma a estos derechos. Y después las sociedades políticas nos han ayudado a llamarle incluso derechos, a llamarle libertad, a llamarle igualdad. Pero cuando uno le pregunta a una persona que no sabe qué es un derecho humano, que no sabe que hay una constitución o que no le importa qué dice la constitución, pero le pregunta, oye, el que tú no tengas que comer o el que te paguen tan poco en tu trabajo, ¿te parece justo? Esta persona te va a decir, no, esa persona está hablando de derechos humanos. Esa persona sabe que eso no es correcto. Eso es derechos humanos. Por eso digo, han existido siempre, pero en ese sentido, más allá de las conceptualizaciones que le podamos dar. Y eso, esa idea de justicia, esa idea de querer vivir mejor, la gente la tenemos más allá de los conceptos que utilicemos, más allá de cómo la queramos nombrar. En ese sentido, Sandra, ¿qué es un ciudadano hoy? Un ciudadano hoy es un sujeto de derechos que exige, que demanda, que construye demandas históricas, pero también que coadyuva en la construcción de la satisfacción de sus propios derechos. Eso debe ser un ciudadano. ¿Se debe de empoderar el ciudadano? ¿Y cómo se puede empoderar? ¿O es un término equivocado? Empoderar implica recuperar el poder que las lógicas de mecanismos de democracia representativa nos han arrebatado. Entonces, de lo que se trata con los derechos humanos como una herramienta es de regresar el poder a los ciudadanos, que los ciudadanos puedan volver a decidir y no solamente elegir
quién decide por ellos. En este sentido, en el empoderamiento ciudadano, ¿cómo podemos fomentar la participación social? Bueno, de lo que se trata es de que todos nos demos cuenta que somos pequeñas piezas de una comunidad política, que no solamente debemos de actuar para mí y solamente ver para mí y se acabó, sino que en la medida en que yo no vea por los demás en solidaridad, que no en caridad, no voy a poder estar creando mis propios derechos. Los derechos no se dan en el abstracto y en el aislado, sino que necesito de ti, necesito de los demás para que mis propios derechos puedan realmente existir. Si no, por ejemplo, ¿para qué tendría o para qué querría yo libertad de expresión si no hay nadie que me escuche? Por decir algún ejemplo, ¿no? Y por señalar otro ejemplo, entonces, hay un poema latinoamericano que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos. ¿Qué es la solidaridad en este nuevo contexto? Es entender al sujeto en su contexto, como bien lo dices. Okay. Es entender a cada una de las personas en la situación en la que están viviendo y aprender que la condición de vida del otro también depende de mi condición de vida. Y entonces es no solamente un compartir por compartir, es me solidarizo contigo porque contigo creo mi propio derecho, hago una construcción de mi propio derecho y de mi propia realidad de vida. Hay un temor de algunas autoridades, algunos ministros de la Corte, algunos jueces, de que la defensa de los derechos humanos a través de organismos internacionales puedan violentar la autonomía nacional o puedan, ellos lo llaman, intervenir en asuntos internos o violentar la autonomía de los pueblos. ¿A qué se refieren? ¿De qué se trata esto? ¿Los organismos internacionales que defienden los derechos humanos son jurídicamente superiores a las autoridades locales o estamos hablando de una confusión o de qué se trata este discurso? Me parece que es más bien una confusión. Okay. Los derechos humanos, ahora en México, en realidad tenemos dos tipos de derechos, unos de origen nacional y otros de origen internacional, pero ambos están reconocidos en la Constitución con el mismo nivel, es decir, ambos son derechos constitucionales. El problema con las Cortes es empezar a pensar cuál es superior o cuál es inferior. Lo que tenemos que ver es que se generan diálogos entre las Cortes. No es que la Corte Interamericana, por ejemplo, sea superior a nuestra Suprema Corte de Justicia o que nuestra Suprema Corte de Justicia sea superior a la Corte Interamericana. Es que hay una expertise en cada una de estas cortes y pueden dialogar sobre los derechos y pueden decir, a ver, ¿por qué no ves al derecho de esta manera que es más protector que la manera que lo estás viendo? Ah, bueno, tienes razón, o mira, en este caso no tienes razón porque la particularidad de México aquí es un poco diferente a la particularidad de Colombia, ¿no? O a la particularidad de Uruguay, entonces en esta medida sí te entiendo, pero en esta otra no. Es más bien entender esto como un diálogo más que como una competencia o una cuestión de jerarquía. ¿Los jueces lo entienden así? Me parece que muchos jueces ya empiezan a entenderlo así, pero también hay otros que todavía no han logrado entender esta cuestión del diálogo entre cortes. Antes de terminar esta intervención, Sandra, la cual te agradezco muchísimo, dos preguntas finales. ¿Cuál es el reto y qué es justicia? El reto es construir una ciudadanía de alto nivel, ¿no? Construir una ciudadanía fuerte que sea copartícipe en las decisiones de gobierno, que vuelva a entender el origen de la autodeterminación, una democracia con mayores elementos participativos, utilizar los mecanismos de participación ciudadana que ya existen en nuestros estados, especialmente en Sonora tiene una gran multiplicidad de mecanismos de participación. ¿Y qué entendemos por justicia? Bueno, la justicia me parece que es un concepto que tiene más definiciones filosóficas que al final lo que uno entiende por realidad. A mí me parece que hay que entender a la justicia en lo local, hay que entender a la justicia en su contexto. Y yo me iría para un concepto de justicia para preguntarle a alguien, oye, ¿tú crees que la vida que tienes es justa? ¿Cómo entiende cada quien su plan de vida y cómo entiende si tiene los mejores elementos para realizar ese plan de vida? Es lo que yo entendería por justicia, no una cuestión abstracta. Sandra Serrano, académica integrante de Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bienvenida a Sonora. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.